Oye, Nico, ¿sabías que el 90% de la información que hay allá afuera en las redes sociales no tiene sustento científico? Por eso estamos haciendo Bendita Nutrición, para que te lleves información real, científica y que confíes en nosotros. Efectivamente, nosotros lo que buscamos es que toda la información que ustedes reciban ya está completamente revisada, está basada en ciencia y por eso pueden confiar en sus nutriólogos de cabecera a través de este podcast Bendita Nutrición, porque recuerden, el veneno está en la dosis. Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Bienvenidos a Hablando en Plata, el podcast donde compartimos ideas y experiencias para vivir una madurez plena y consciente. ¿Te ha pasado que después de años de cuidar a tu familia y tomar tus propias decisiones, de pronto te encuentras con que tus hijos quieren decirte qué hacer, desde qué médico visitar, hasta si deberías seguir conduciendo? Es como si, no sé, de repente estuvieran tomando un papel que siempre fue tuyo. En este episodio vamos a hablar de por qué puede darse este cambio de roles entre padres e hijos, cómo manejar esas emociones de frustración o pérdida de autonomía y qué podemos hacer para mantener nuestras relaciones saludables y equilibradas. Para hablar de este tema nos acompaña la doctora Ana Laura Morales, que tal vez recuerden, pues fue quien apadrinó este espacio como primera invitada para hablar de la nueva longevidad. Ella es psicóloga clínica por la Universidad Iberoamericana con una maestría en investigación psicoanalítica y un doctorado en psicoanálisis. Desde hace casi 3 décadas, yo creo que ya 3 décadas, es docente a nivel licenciatura en la Universidad Iberoamericana, donde también ha sido desde casi 24 años supervisora en la práctica de vida adulta y vejez. Tiene una gran experiencia en la evaluación y trabajo con adultos mayores. Imparte también la materia de dinámica de pareja y familia desde hace 7 años y es miembro de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional. Bienvenida, doctora. Qué delicia tenerte nuevamente por aquí. No, muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho que te hayas acordado de mí, porque sí es un tema que me encanta hablar del envejecimiento pleno. Pleno. Exacto. Porque ya, por lo menos yo ya estoy pues bien ya las metida dos. en ese, ya estoy ahí y la verdad Uh-huh. es que sí, para mí sí es una etapa muy, muy bonita. Uh-huh. Yo lo estoy disfrutando todavía bastante, con sus preocupaciones y cosas como en todas las etapas, Uh-huh. pero sí. Pero hablando de este tema que lo oyes súper a menudo, Uh-huh. ay, es que, y yo no creo que es exclusivo de adultos mayores. A veces ahora vemos que los chavitos de muy chiquitos ya le están diciendo a sus papás, no compres eso, no, este es el mejor, etcétera, etcétera. Uh-huh. O sea, siempre, después de cierta edad que ven a los padres como ídolos perfectos, especialmente en la adolescencia Uh-huh. en adelante, pues empieza a pasar mucho este fenómeno de, yo te voy a decir, yo estoy más, pasa. Pero Uh-huh. sí es cierto que toma otro cariz en esta etapa, porque Uh-huh. no es solamente yo sé más que tú o yo estoy más en la actualidad, sino es yo quiero controlar tus vidas. Yo decía que son, por eso le llamo padres tercos, que es como nos ven, hijos mandones, que es como los vemos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los principales detonantes de este cambio de roles entre padres e hijos? Bueno, antes que nada, más que hablar de cambio de roles, yo diría que es, y bueno, que se debería de llamar así, y se llama así, es responsabilidad filial y madurez filial. Okay. ¿Esto qué quiere decir? Que los hijos no es que cambien el rol y ahora ellos cuiden a los padres, sino que que vean a los padres como adultos y ellos ya adultos y en una relación adulto-adulto, respetando todavía la capacidad en toma de decisiones,
las cosas que todavía pueden hacer, respetar si quieren o no quieren determinadas situaciones. Entonces, no deberíamos de pensar que hay un cambio de roles. Deberíamos de apostar a esta madurez filial. Pero eso es como lo deseable. Exacto. No sé si es lo que ocurre en muchos casos en la realidad. Bueno, y lo ideal, de hecho, como lo vemos, porque tú les preguntas y dices, ahora resulta, ¿no? Exacto. Ahora pasa mucho que los hijos se convierten en la principal fuente de apoyo de los adultos mayores y va a depender la edad del adulto mayor y la autonomía y la independencia que tenga en cómo los hijos se van a comportar con los padres. Pero generalmente son la principal fuente de ayuda, a veces económica, de cuidados médicos o de apoyo y de afecto, digamos, ¿no? En ese sentido. Y también hay estudios que hablan un poco de la edad de los hijos, cómo influyen, qué tanto se acercan o no se acercan a los padres, ¿no? Por ejemplo, de los 25 a los 64, ahí me acuerdo un estudio que hablaba que los hijos en los 20, digamos, de los 25 a los 29, 30, acudían mucho a la ayuda de los padres, ya sea para pedir algún consejo, que les cuidaran a los hijos, ¿no? Uh-huh. Y ya a partir de los 40, el padre deja de ser ya un apoyo para los hijos. Ya ese rol no lo cumple tanto. Ya se vuelve ahí un poco esta parte de la relación adulto-adulto, ¿no? En donde ya se ve a los padres como otro adulto que pueden llegar a necesitar ciertas cosas ahora por parte de los hijos. Uh-huh. Pero pasa, yo he oído mucho y lo he visto, uh-huh, pasa con frecuencia que, bueno, y a mí me pasó con mi mamá, o sea, yo era sí de, ¿por qué no haces caso? Porque ya el doctor nos dijo, etcétera, etcétera, sí, sobre todo en las partes médicas, pero no solamente. Sí. Que hay una frustración de los hijos, sí, vamos a seguir poniendo el foco en los hijos, uh-huh, en que no hacen caso, porque si es lo mejor para ellos, ¿por qué no nos hacen caso? Y yo cuando he hablado con algunas personas, dije, bueno, yo creo que tienes que ver desde dónde está parada la persona. Claro. ¿Por qué? ¿No? Claro. ¿Por qué? Bueno, es que si nos ponemos a ver, el envejecimiento es una etapa de pérdidas. O sea, estás perdiendo todo el tiempo, ¿no? Si ya te jubilaste, pues ya perdiste el rol del trabajo que hacías. A lo mejor tus compañeros. A lo mejor ya te enfermaste, entonces ya perdiste tu salud. Ya perdiste, no sé, desde lo físico, pues si tienes algún problema de movilidad, pues ya tu movilidad. O que requieres cierta ayuda para transportarte, pues tienes que pedir. Entonces, todo el tiempo están perdiendo cosas. Entonces, que llegue el hijo a decirle que casi siempre son restricciones, ¿no? Uh-huh. Las que ya no puedes comer tal cosa, ya no puedes hacer eso, o sea, no lo que manejar. Hace, hay una resistencia, obviamente, yo sí puedo. Yo todavía, ya no puedes manejar, ¿no? Hay una pérdida en la parte de lo que es espacial, y entonces luego andan chocando por todos lados porque ya no le calculan. Y entonces ahora dile a alguien que sí se siente capaz que ya no puede. Eso es, yo siento que es una resistencia. Y viene de un buen lugar. Exacto. Sí, o sea, como entender que ha tenido y está teniendo muchas restricciones propias de su envejecimiento y pues se resiste. Si él siente que todavía lo puede hacer, ¿por qué va a dejar de hacerlo? Ahí es donde siento que viene mucho el conflicto con claro, los hijos. Porque son dos percepciones diferentes. Yo creo que no puedes. Exacto. Bueno, está hasta en series de televisión, ves esas escenas donde dice, no, si yo creo que tú no puedes. Y el otro dice, no, yo sé que puedo. Y pues pónganse de acuerdo. Exactamente. Entonces, y del lado de los hijos, la motivación o la preocupación o dónde está. Ahí lo que yo he visto más es como ver cómo sus padres se vuelven frágiles y vulnerables. Al haber tenido, y eso va a depender del vínculo previo que se tenía con los padres, como padres a los que veías fuertes, que eran los que te cuidaban, los que te decían que tenías que hacer, y ahora
tú los ves diferentes, es decir, los ves en tu mismo igual, pero ya no tienen las mismas capacidades. Entonces, a veces también hay una negación por parte de los hijos del envejecimiento de los padres. Sobre todo, por ejemplo, si tienen algún problema de memoria, ya hablando de un deterioro cognitivo mayor, una demencia, es que a ver, acuérdate, ¿no? Acuérdate que sí sabes esto. Y entonces como que no ya quieren comiste. ver, exacto, no quieren ver que sus padres pues ya se están deteriorando y están vulnerables y los necesitan, porque es un poco esto de lo que hablabas, ¿no? Como, entonces ahora yo lo voy a tener que cuidar y ahora va a depender de mí. ¿Y por qué? Si yo dependía de él, ¿no? Entonces entra en conflicto esa situación. Y un poco me da la impresión que a veces esta sensación de que no es solo en este caso, que se presenta en otros, que es, pero yo solo quiero ayudar, ¿por qué no se deja ayudar? Ajá. Si mi intención es buena. ¿no? Exacto. Y yo obviamente pues yo sé mejor lo que tiene que hacer porque yo estaba ahí. ¿Por qué es tan necio? Ajá. Que ahí es justo como que cada quien está parado en su ciclo vital. Yo como ya adulto, que casi siempre a veces ya tienes tu propia familia y tú ya gestionas tu vida familiar, entonces te es muy fácil llegar a gestionar la de tus padres, pero no te pones a pensar cuáles son las necesidades de los padres. O el significado que tiene para ellos, exacto. ¿no? O sea, ¿cómo influye el miedo a perder la autonomía en esta relación? A lo que más le teme el adulto mayor es a la dependencia y a la dependencia de cuidados físicos. A lo mejor todavía los instrumentales un poquito más. Como que pueden permitirlo, pero como ya necesitar a alguien para valerse por sí mismo, eso es a lo que más le teme. Entonces va a estar luchando todo el tiempo para no llegar a ese punto. Todavía en la parte instrumental, ¿no? O avanzada en las finanzas, por ejemplo, ¿no? A veces justo por la parte de la tecnología no saben usar ciertos, obviamente las plataformas y hacer transferencias y eso, no lo saben hacer y entonces ahí ceden a los hijos esas responsabilidades y esa parte no les siento que conflictúa no tanto. les Oye, conflictúa. necesito esto. Ándale. Pero ya en la toma de decisiones de tómate el medicamento, no hagas esto, no manejes, ¿no? No salgas solo. Porque además tengo la impresión, pues no sé, literalmente tengo la impresión, que muchas veces, o sea, no nos ocupamos de entender las razones del otro, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué no se toman los medicamentos? ¿O por qué no la adherencia, ¿no? Al tratamiento, o por qué insisten que no. Y normalmente no abrimos el espacio para decir, oye, porque para la negociación, que la usamos en todos lados, pero para decir, ¿por qué no la tomas? Y a veces hay razones que podemos o no estar de acuerdo, pero que son sus razones y que yo no sé, y habría que preguntarse eso, pues que tiene derecho a tomarlas, ¿no? Decir, oye, alguien alguna vez me dijo, yo ya elegí cómo quiero morir. Sí. Y yo no quiero estar amarrado con todas estas cosas, entonces, y esa es mi elección. Exacto. Y eso es tan difícil. O sea, yo creo que hay una parte de la aceptación de que a lo mejor las decisiones que está tomando el otro, y eso va para los dos lados, no las compartimos, pero cuesta mucho aceptarlas. Y aquí voy a tomar este deseable de la responsabilidad filial, dijiste, sí. o algo así. Yo me siento filialmente responsable. ¿Cómo no voy a hacer nada y cómo si yo creo que no? O sea, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí, a los hijos muchísimo. Y justo era lo que te iba a decir. Muchas veces es una manera de una muerte silenciosa, ¿no? Es como, se va a oír feo, pero es como un tipo de un suicidio lento, ¿no? Que dicen, ¿ya para qué? Yo ya me quiero morir, ¿no? Yo quiero llegar hasta tal edad. ¿Y para qué tomo este medicamento que me cae pesado? O sea, te pueden dar muchas racionalizaciones de por qué no se lo toman, pero como dices tú, sentarte a ver, ¿qué quieres? Como yo digo, de aquí hacia la muerte, ¿qué quieres hacer?
no hasta la muerte, hacia la muerte, ¿no? Como todavía hay un camino que seguir. Que puede ser largo. ¿Qué quieres hacer? O sea, ¿cuál quieres que sea tu calidad de vida? Y ahí empieza un poco la negociación, ¿no? Con los padres. Pero ese término tan fuerte que usaste, que sí está fuerte, no pensé que nos íbamos a ir así tan, no lo anticipé, pero es verdad. Entonces, porque esa es como la culminación del camino, ¿no? Me hace pensar incluso por qué puede ser tan difícil para los otros entenderlo y todavía más aceptarlo, porque es como si alguien tomara esa decisión y te dijera, tú no hagas nada, que acompáñame, yo voy a hacer esto. Híjole, no sé si podríamos, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a hacer nada si estoy viendo que te estás haciendo esto, ¿no? Claro. Yo sé que estás consciente, yo sé que pero no estoy seguro que estás realmente tomando una decisión desde el mejor lugar, qué sé yo. Sí. ¿Cómo me quedo cruzado de brazos ante eso? Y yo creo que esa impotencia, yo creo que hay un factor de impotencia, pues también entra en juego, ¿no? Pues sí, porque finalmente son tus padres. Y lo que menos quieres es que se mueran, ¿no? Y también no quieres que sufran. También ese es un punto importante. Entonces ahí hay muchos factores, ¿no? Si hay enfermedad, qué tipo de enfermedad, si hay algún tipo de demencia, si nada más es una imposibilidad física. O sea, ahí van a depender. Y la relación que tienen entre ellos, cómo etcétera. fue su vínculo a lo largo de la vida, en las diferentes etapas del ciclo vital y cómo está siendo ahora. Fíjate que yo me peleaba con mi hermana que vivía fuera de México, pero me decía, es que tú eres muy dura con mi mamá, porque no sé qué, porque decía, mamá, el tratamiento, fuimos al no sé qué. Cuando estuvo un mes en mi casa porque no se podía mover, no sé qué, pues la traía a raya y entonces bajó de peso, que era un gran tema para que teníamos que resolver, ¿ves? Okay. Y entonces, sí, en cuanto llegó a su casa, pues valió queso todo, ¿no? Pero entonces discutía con mi hermana y él decía, claro, porque tú estás acá, tú no estás todos los días, no sé qué, esa era mi discusión. Y me decía, no, pero es que tienes que entenderla, no sé qué. Y yo le contraargumentaba, no, pleitazo. Sí. Y entonces, y le decía, es que, ok, son sus decisiones, pero me afectan a mí, porque la consulta, quien tiene que llevarla a la consulta soy yo, quien tiene que pagar la consulta soy yo, y quien tiene, o sea, la consecuencia de esas decisiones que toma son mías, y yo me acuerdo mucho de eso ahora que estaba preparando esto, decía yo, ay, después afortunadamente se movió a otro lugar y mi mamá ya no está con nosotros, pero en muy buenos términos, pero yo me acuerdo, o sea, hacer ese viaje a mí me costó mucho trabajo. Incluso cuando ella llegó y nos dijo a todas, pues yo ya le dije a Diosito que estoy lista cuando quiera llevarme. Y no tenía una enfermedad, no murió de una enfermedad, fue otra situación, crónico degenerativo o algo así, nada, no tenía demencia, estaba bien a sus 82 años. Pero sí había y a mí me costó mucho trabajo decir, bajarle un poco, ¿no? Y tratar de, no te puedo decir que creo que lo logré realmente al 100, pero mejoró muchísimo, tratar de respetar un poco más el momento en el que estaba sin entenderlo del todo. ¿Cómo puede hacer alguien de este lado para tratar de entender mejor el momento, la circunstancia y tal vez poder tener un mejor lugar de negociación? Yo creo que tiene que ver con ponernos en el lugar del otro, ¿no? Es como entender como todas estas pérdidas que está teniendo y que cada limitación que nosotros ponemos vamos acumulando en sus pérdidas. Y esto implica una restricción también, ¿no? Para ellos. Y a veces lo pueden sentir como un ataque. Estos tres puntos, que es pérdida, ataque y restricción, son como tres situaciones que amenazan al yo del adulto mayor. Entonces, como imaginarnos que nosotros queremos seguir haciendo lo que hemos venido haciendo a lo largo de nuestra vida y llega alguien a decirnos, no puedes, esto no se puede, ya no eres capaz, estás enfermo, tómate esto que no te gusta, ¿no? Entonces, como ser empáticos, de ponernos un poco en el lugar de nuestros padres y de todo lo que están perdiendo
y entonces tratar de negociarlo, ¿no? O sea, yo sé que, o entiendo que te estás sintiendo mal, has perdido la salud, eso no está bien, ya no caminas como antes. Vamos a hacerlo lo mejor posible para ti. ¿Cómo te gustaría hacerlo? O sea, considerarlos, no llegar a imponer eso, nuestras claro, ideas, ¿no? claro. Sino preguntarles. Sí, sí. Yo pequé de eso. O sea, cuando empezó a cambiar fue cuando empecé a preguntar. Exacto. Es decir, bueno, ¿qué sí estarías dispuesto a hacer? Exacto. ¿Dónde podemos hacer? ¿Por dónde? Y si no es esto, ¿podría ser otra cosa? Ajá. Algunas veces, porque luego me ganaba no. Pero hablabas de el yo del adulto mayor. ¿Qué es eso? El yo, bueno, pues es el que está, digamos, como en contacto con el mundo exterior, pero también es una parte que representaría es una parte de nuestro self, ¿no? Hablando desde Freud, pues sería el ello, el yo y el superyo. Entonces el yo es justo esta instancia que está en contacto con el mundo exterior, pero también con el mundo interior y con nuestras relaciones, ¿no? Con nuestros vínculos, con nuestros hijos principalmente. La fuente principal de apoyo de los adultos mayores son los hijos. Porque los amigos se van muriendo, se puede morir la pareja, pero los que siempre, bueno, también los hijos se pueden morir, desgraciadamente, pero los que siempre van a estar ahí son los hijos. Entonces ellos se vuelven la fuente principal de afecto en los adultos mayores. Y hay un tema, no sé si tenga que ver con ello, no tengo idea, pero hay un tema de identidad, ¿no? O sea, que todas estas cosas, pues no es nada más que ya no lo hago o que ya no puedo, sino que cómo me defino ahora, quién soy, ¿no? ¿Cuál es mi identidad? Es como el adolescente, ¿no? Okay. El adolescente cuando llega a la adolescencia pues cambia su cuerpo y ahora ya no es niño, pero no es adulto. Le pasa lo mismo al adulto mayor. Ahora soy adulto mayor, ya no soy adulto maduro, ya soy mayor. Ya no puedo hacer ciertas cosas, pero otras sí puedo hacer. Mi cuerpo está cambiando. Estoy mi envejeciendo. mente está cambiando. Exacto. Entonces ahora, ¿qué sí soy? Y entonces como aceptar estas pérdidas, como hacer este duelo por este yo que ya no soy, pero qué soy y hacia dónde quiero ir. Yo siempre trabajo mucho con mis pacientes esto es lo que llegaste a hacer hasta este momento de tu vida. De aquí ahora sí que hacia la muerte, ¿qué quieres hacer de tu vida? O sea, ¿quién sí eres? ¿Qué sí puedes hacer? ¿Qué sí tienes ganas de hacer? Exacto. Y entonces, en base a eso, construir un futuro. Como no nomás ya llegué y ya me amolé y ya me voy a morir, ¿no? Sí, porque como platicamos alguna vez, pues ahorita pues ese periodo de mirar hacia adelante se ha extendido un montón. Exacto. Entonces, ahora tienes, pues, quienes están en los 60s, pues decimos, pues, si todo sale bien, podría llegar otros 30 años más sin problema, ¿no? Depende de muchas cosas y claro. En algún momento hemos platicado el número de años, la edad, no es lo que lo va a definir. Exactamente. ¿No? O sea, porque va a haber gente que es el momento que estás viviendo, no la edad que tienes. Exacto. Y desde esta perspectiva, de este lado de la ecuación, los padres tercos, digamos, padres y madres tercos, ¿cómo podrían abordar esta situación con los hijos que llegan? Es que tienes que hacer, es que no hace conmigo. ¿Por qué tú ¿cómo podrían manejarlo mejor? Ok. Ahí sería igual, como que los padres entiendan la preocupación de los hijos por ellos, ¿no? Que todo viene desde el amor, si lo pudiéramos ver desde esa manera, como que en realidad lo están haciendo porque quieren lo mejor para ellos, pero que ellos se sientan con la capacidad de explicarles por qué no quieren ciertas cosas que los hijos están imponiendo. O sea, por qué eso que los hijos imponen no quieren hacerlo en ese momento. Pero ¿no crees que eso requeriría, me pongo a pensar, sí. Que primero ellos hicieran a sí mismos esas preguntas? Porque yo creo que de pronto ni nos damos cuenta, nada más decimos no, y lo sentimos, pero no lo podemos como aterrizar, ¿no? Nada más me molesta,
no me gusta, pues que se creen, si yo toda mi vida yo los saqué adelante, ahora resulta. Salen estas reacciones, pero no creo que nos tomamos el tiempo, y lo que estoy quizás tratando de decir es que es un momento, así como decías, para decidir cómo va a ser mi viaje, el resto de mi viaje, también decir qué es en este proceso, dónde estoy, qué estoy pasando y por qué estoy sintiendo esto cuando está pasando, cuando mis hijos están haciendo, están actuando de esta manera. Tratar de entenderlo primero, porque si no va a ser muy difícil que lo verbalicen. Sí, o sea yo creo primero que tendrían que hacer una autorreflexión, ¿no? De que a veces cuesta trabajo, porque ahora sí que si eres terco, como que te va a costar trabajo, y si tienes, no sé, como que eres obsesivo en ciertas cosas o lo que tú piensas, sientes que es la razón, te va a costar trabajo como entender tus pérdidas, como ir aceptando las cosas que has ido perdiendo y en quién te has ido convirtiendo en este momento, y aceptar que cierto grado de dependencia es necesario. Cuando toda tu vida has sido autosuficiente, el adulto mayor le cuesta mucho trabajo aceptar que ya depende de otro. Ese sería, yo creo, que el primer paso, si pudiéramos hablar como de aproximaciones, el aceptar que cierto grado de dependencia es necesario. Voy a decir, a lo mejor digo una barbaridad y me disculpo contigo y con quien nos estén oyendo, pero podría ser útil como, voy a decir, como una terapia de pareja, pero una terapia familiar, que de pronto fueran juntos, y ya es una cosa que se está tornando complicada, apoyarse en un tercero para justamente decir, oye, pues, ¿por qué estamos sintiendo eso? Porque por alguna razón me recuerda estas desavenencias entre con otro tipo de relaciones. Podría ser un camino, ¿no? Claro. De hecho, yo he visto en mi consultorio familias con a lo mejor no con el adulto mayor en cuestión, pero sí he visto los hijos y la esposa, haz de cuenta, ¿no? Que ya tenían cierto grado de demencia o empezaba con cierto deterioro cognitivo ya mayor, y entonces un poco como para dar el panorama, ¿no? De cómo está el adulto mayor y hacia dónde va a llegar y cómo tratarlo, porque también los hijos y la esposa se vuelven en los cuidadores principales de la pareja, y eso luego resulta muy desgastante. Sí. Muy difícil. Muy difícil. Con también costos emocionales y sí, hay físicos. Un burnout al final. Sí. Justo tengo una paciente que acaba de fallecer su esposo, pero lo venía cuidando de una enfermedad de mucho tiempo atrás, y eso generaba mucho desgaste en ella. Sí, y entonces sí le ayudó el estar en el proceso mientras eso pasaba, y un poco hablar también de te tienes que cuidar tú. O sea, sí estás cuidando, pero tú tienes que cuidarte a ti misma. Que eso se nos olvida. Pero en este punto de a ver cómo conversamos mejor, de pronto, pues no creo que haga daño, pues. Aunque se resiste. El adulto mayor cuesta trabajo. Sí, convencerlo. Que llegue por él. Que llegue alguien de fuera. Yo tengo así mi estadística, es de los 60 a los 70, si ellos piden, como, ¿sabes qué? Creo que sí. O les sugieren y dicen que sí. Ya, bueno, todavía 75 vamos a ponerle. Ya después es la familia la que quiere la ayuda para los padres. Y a veces sí lo aceptan y a veces no. A veces van como, tuve una paciente que llegó, pues me trajeron y yo aquí no quería. Y dije, bueno, vamos a vernos 3 sesiones, platicamos. Y platicó muchísimo, pero no se quiso quedar. Pero muy respetable, ¿no? Como dije, bueno, tú tomaste la decisión, adelante. O sea, sí hay quienes les cuesta trabajo por todas las creencias de que ir al psicólogo es especialmente de locos, a la edad. ¿no? Mi mamá no había manera. Exacto. Pero le decía, oye, ve muy religiosa, ve a la iglesia, ve con el cura, pero tienes que hablar con alguien porque esa es la otra. Pues, lo que están sintiendo, no lo van a hablar con sus hijos fácilmente, no lo van a comentar, no tienen tantos amigos, bueno, en el caso de mi mamá, no tantos amigos como para poder platicar de esto. Entonces decía,
todo lo que está sintiendo, todo lo que está viviendo, con quién lo rebota, con quién lo... Entonces, esa es otra cosa que podemos hacer del otro lado, que se puede hacer, es decirle, bueno, ¿cómo fortalecemos su red social? Exactamente. ¿No? Que eso podría ser una forma, y sentarse a conversar. Y si esas cosas están atoradas, los hijos, o llevarlos, pedir la ayuda, el apoyo y la guía en ese sentido con un psicoterapeuta, ¿no? Y de hecho, estoy pensando en trucos, yo no sé, Sí. porque ya te digo, mi mamá no está, pero me estoy proyectando ahí de cosas que tal vez debía haber hecho y otras que hice. Y de pronto decirles, más que, oye, vamos, porque necesitas, porque ahí es donde yo creo que la resistencia va a ser cañona. Sí. Oye, pap, quiero entenderte mejor y voy a hacer este proceso, me gustaría que vinieras conmigo, pero soy yo. Yo soy el que voy, yo soy el que a mí es el que van a ver, y no dicho así, pero tú vas a poder hablar mal de mí todo lo que quieras. O sea, ayúdame en este proceso que voy a iniciar. Y esa puede ser una parte más, no sé si estoy diciendo una tontería, pero se me ocurre que esa podría ser una o venderle forma. También como tener un espacio en donde puedas hablar, ¿no? Y desahogarte. O tener tú y yo juntos un espacio. Sí, yo creo que puede funcionar como en la terapia de pareja. Sí. Porque creo que un facilitador que cuando está la situación realmente complicada, ¿no? Y que ya la frustración es muy grande de los dos lados. Exacto. Siento que es como terapia de pareja, porque creo que se necesita un traductor de lo que está pasando, que permita decir, oye, pero ya viste esto, pero ¿por qué te molesta esto? Y que le ayude a hacer las preguntas correctas y que le ayude de los dos lados. Se me ocurre, la verdad que nunca se me había ocurrido hasta ahora, pero se me ocurre que en ciertas situaciones puede funcionar. En el grueso, pues lo que tú dices, ¿no? Tratar de hacer preguntas, tratar de empatizar, entender, etcétera, para pues hacerlo desde otro lugar y negociar, ¿no? Esa es la palabra, yo creo, mucho. No imponerlo, sino tratar de negociarlo todo el tiempo. ¿Hay algo más que se te ocurra que pueda servir para fomentar una mejor comunicación, que al final a eso casi se reduce en muchas ocasiones entre padres e hijos para que el proceso de ir asumiendo la responsabilidad filial, y me tienes que explicar lo de la madurez ahorita, sea más fluido y menos conflictivo, además de los que ya hablamos? ¿Alguna otra cosa? Bueno, ahorita pensaba en la importancia de las reminiscencias, ¿no? De fomentar esa parte justo cuando están perdiendo muchas cosas. Y entonces, a ver, platícame, de cuando yo era chica, o de cómo conociste a mi papá, y con las fotos, ¿no? Y entonces ahí hablar un poco mucho. ¿Ves cómo me has cuidado, cómo nos cuidabas? Yo me acuerdo de tal o tal cosa, ¿no? Y entonces ahí ir como un poco trabajando esta parte de, a la hora que me acuerdo de todo lo que sí fui, todo lo que hice, pues eso ayuda a mi autoestima, a reforzar esa parte de, bueno, o sea, sí hice cosas buenas en mi vida, y caer, bueno, como llevarlo hacia esa parte de cómo ahora, que sería esta parte de la madurez filial, ahora que yo ya soy adulta y tú eres adulto, nos podemos ver como en esta relación adulto-adulto. Ya no soy el niño al que tienes que cuidar y proteger, y yo ahora soy quien está aquí contigo para ayudarte. No para invertir los roles, sino para ayudarte. Ya estoy en capacidad de ayudarte porque soy adulto como tú. Y porque tú lo hiciste cuando yo fui chico, ¿no? Y me enseñaste a ser a cuidar, ¿no? Me cuidaste tan bien que ahora yo te quiero cuidar a ti. Como que pudiéramos llegar a ese punto, ¿no? En donde, porque pasa mucho de, ahora tú me estás cuidando. Pues sí, porque tú me cuidaste. Cuando yo era pequeña, tú cuidaste de mí y me enseñaste a cuidar. Y ahora yo te retribuyo, digamos, ese cuidado, y con mucho cariño, ¿no? Es decir, lo hago con mucho cariño y amor, obviamente, claro. ¿No? Sí, y de pronto sustituir, ¿no? O sea, si está perdiendo algo que es importante, una actividad que ya no puede hacer, etcétera, pues a lo mejor buscar otra
Exacto. que sea, que diga, no, ok, no puedo hacer esto, pero puedo hacer esto Exacto. otro, ¿no? Sí, siempre así como elementos muy importantes para envejecer plenamente son esos, ¿no? Como actividades constructivas, obviamente estar checando toda la parte médica, o sea, que estés controlado, no que no estés enfermo, que lo que tengas, lo tengas controlado. Obviamente la alimentación, ¿no? El sueño, que a veces parece que no, y el sueño es muy importante porque eso trae problemas desde la parte cognitiva hasta la parte emocional, ¿no? Hay como mucho enojo, depresión, si no se duerme correctamente. Y ejercicio, o sea, dependiendo de cómo estés, caminatas, ¿no? Tengo otra paciente que nada, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que puedas hacer, algo de ejercicio. Y los vínculos, tener vínculos constructivos y, por ejemplo, si buscamos alguna actividad que pueda convivir con personas de su edad, ¿no? Claro. Y si no, los vínculos son pues con los hijos o los nietos, ¿no? También este intercambio intergeneracional es muy enriquecedor para ellos, ¿no? Y que ellos les enseñen a los nietos cosas. Que va a ser interesante cómo va a cambiar eso ahora que muchas parejas están decidiendo no tener hijos y cómo se está invirtiendo la pirámide poblacional. Yo, o sea, no sé cómo va a ser esa etapa para esa generación. Sí, porque va a haber más adultos mayores que jóvenes, solos, ¿no? Sí, no, se está viendo, ya está. Ya ahorita hay más que niños. Exacto. Ya está invertido. Sí, entonces, ¿cómo van a vivir ellos esta etapa? Porque va a ser muy diferente. Sí. Incluso los que tienen hijos. Vamos a ser tú y yo las que vamos a vivir. No, yo creo que nosotros, yo creo que les va a tocar. No, a nosotros nos está tocando. A nuestros hijos. Sí, que yo no tengo hijos, entonces yo estoy ya de hecho, a mí me va a tocar experimentarlo porque efectivamente no es como que pero incluso los que tienen hijos, está cambiando mucho el modelo familiar y entonces ya no se espera que los hijos se hagan cargo, aunque sí va a haber esta, estar pendiente, pero ya no hay esa expectativa de va a vivir conmigo, lo va a mantener, o sea, está modificándose. Y hay situaciones en las que no hay de otra, pero en general la expectativa es que no sea así en el futuro o no va a poder hacer así. Y si no tienen hijos, pues todavía va a ser entonces, interesante. Ahí las casas de retiro van a ser más... un rol, claro. Que ahora es vista como algo negativo, ¿no? Como, sí. ¿No crees que...? De hecho, a mis alumnos... Yo creo que por nuestra generación ya no tanto, pero nuestros papás, no, bueno, ¿qué me quieres tú abandonar? Era un drama. Justo les preguntaba a mis alumnas este semestre, pregúntenles a sus abuelos si los tienen, si ellos se quisieran ir a una casa de retiro. La mayoría dijo que no. ¿Cómo crees que me voy a ir, no, a una casa? Y son muy buenas. ¿Sí? Las casas de retiro te tienen en contacto con otras personas de tu edad, tienen actividades de todo este tipo. Te cuidan la nutrición, hay ejercicio, hay médicos, hay actividades recreativas, ¿no? Y también hay actividades un poco como de introspección, clubes de lectura, entonces te mantienen súper activo. Pero la idea es que me abandonaron. El amor han encontrado ahí. Exacto. ¿no? Exacto. Hasta romance historias. Ahí. Bueno, y la otra opción que yo creo que también va a crecer es donde van a pasar unas horas, ¿no? Exacto. Que para socializar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, como de día, ¿no? Como de día. Lugares de actividades de día. Sí, una especie de, es que el nombre suena horrible porque no se aplica esto, pero como de guardería. Exacto. Pero las usamos hasta para las mascotas, por el amor de Dios. Entonces no debería de asustarnos. Que ya hay pocas en México. Yo digo que, lo que digo es que va a crecer esa tendencia, pero sí, hay pocas, pero sí hay. Y habría que ver, pero no creo que le está yendo mal. Desde tu perspectiva, ¿qué papel, si es que lo juegan, tienen los estereotipos que hay alrededor de la vejez en la forma en que los hijos perciben las necesidades de sus padres? Yo creo que ahí tiene que ver mucho cómo los mismos padres les transmitieron estos estereotipos. Desde, ya estoy bien vieja, ya no sirvo para nada. Ellos mismos devaluándose, ¿no? En su propio proceso de envejecimiento. Y
cómo vieron a sus padres, si es que los vieron, los hijos, a los abuelos, digamos, envejecer, y cómo sus padres cuidaban a sus propios padres. Claro. Es como algo transgeneracional que se va aprendiendo sin que lo enseñes de alguna forma. Cómo tú tratas a los adultos mayores es tu manera de cómo los percibes. Ahora, sí hay muchos estereotipos, pero sí han cambiado. Es decir, sí ahora vemos modelos adultas mayores, ¿no? Como que ya se ha acelerado ese cambio. Como que ya es más, ya ves más incluso en Instagram hay cuentas de adultos mayores que hacen ejercicio o son modelos o lo que quieras, pero ya como que ya siguen es algo teniendo más una común. vida muy rica y muy plena. Entonces, al revés, puede ser que al romperse esos estereotipos también ayude a que lo vean de otra manera. Exactamente. Tú puedes seguir activo hasta que físicamente puedas seguir siendo y digamos cognitivamente puedas seguir siendo activo, ¿no? ¿Crees que esta situación donde están estos padres tercos, percepción obviamente, hijos mandones, podría ser en el fondo representar una oportunidad para fortalecer la relación y la comunicación entre padres e hijos? ¿Podría ser? Pues yo creo que sí, dependiendo del vínculo que tengas con los hijos, ¿no? Ahí es que esto es clave. Yo lo he visto con algunos pacientes que no tienen una buena relación con alguno de los hijos. Sí llega a haber como ciertos, el papá se siente o se preocupa porque ya se enojó el hijo, o ya le hizo caras, ¿no? Entonces sí tiene que ver cómo fue esta relación previa y que sea la oportunidad de reconciliarnos, ¿no? Como de reparar los daños, como digo yo, ¿no? Si es que hubo y te hice algún daño como madre o padre, no era mi intención y quiero repararlo, ¿no? Sí. ¿Cómo le podemos hacer? Ese es todo un tema, porque además tienes razón y no es nuestra intención ni mucho menos poner una versión romántica de las cosas, porque también es cierto que hay relaciones muy complejas, muy difíciles, donde no es una buena relación, pero tienen que hacerse cargo las dos partes, ¿no? Exacto. O sea, y eso todavía lo complica más, ¿no? Porque hay muchos sentimientos ahí dentro. Entonces, y pues legítimos, ¿no? Yo creo que te toca ver hijos que dicen, es que casi te enoja tener que hacerlo por alguien que por ahí no lo hizo contigo, ¿no? Exacto. Que tú decías, porque tú lo hiciste y pero pues si no lo hizo, exacto. Está difícil. Esa es otra sanación y otro abordaje, pero pasa. Y tampoco quiere decir, o sea, no, sí queremos tener una visión positiva, pero no romántica, idealizada. No siempre va a ser igual, no siempre va a ser así. Va a depender de y cómo ahí yo creo que el trabajo es individual. O sea, quien esté de cualquier lado de la ecuación que lo note, tiene que entrar a preguntarse y trabajarlo, porque solo así va a poder detonar un cambio. Y ojalá, porque hay gente que dice, pues ya, no me importa, y así quiero seguir, o sea, pero la mayoría de las personas que yo percibo que justo en esta etapa de la vida, dicen, quisiera cambiar algunas cosas, o se da cuenta y quisiera repararlas, ojalá, y si es así, pues nunca es tarde, ¿no? Claro. Así es. ¿Qué mensaje te gustaría al final para compartirles de algo relacionado con cómo poder manejar mejor este momento complicado? Pues mira, vamos a ponerlo. Hacia los hijos sería esta parte de entender el proceso por el cual están pasando sus padres, que en algún momento ellos van a llegar a ese punto también, ¿no? Es decir, como dices tú, la esperanza de vida ha ido aumentando, entonces lo más probable es que ellos también envejezcan. Y entonces que los traten como a ellos les gustaría ser tratados. Y a los padres, aceptar que a veces, o sea, con todas estas pérdidas que vamos teniendo, empezar a hacer los duelos por lo que vamos perdiendo y aceptar la dependencia.
la dependencia en ciertas cosas, pero no volvernos dependientes, ¿no? Yo creo que ahí hay diferencias dependiendo de las personalidades, porque los que fueron tercos, como hablas tú de esta terquedad, les cuesta mucho trabajo perder el control y depender. Uh-huh. Y hay quienes fueron dependientes siempre y entonces les es muy fácil soltar. Entonces, cierto. A los que les cuesta trabajo soltar el control, aceptar este grado de dependencia, y a los que son muy dependientes, no quedarse en este lugar cómodo, y los hijos no asumir ese rol, sino dejar que los padres puedan seguir haciendo lo que ellos todavía pueden y no se vuelvan dependientes todo el tiempo de ellos, porque eso desgasta. Entonces, todavía lo que tú puedes hacer, tú lo vas a seguir haciendo. Lo que ya no y necesites ayuda, yo te voy a ayudar. Pues en ese tono nos quedamos. Okay. Doctora, 1,000,000 de gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender y manejar mejor este proceso. Uh-huh. Muchas gracias. No, gracias por la invitación. Me encanta siempre venir a platicar aquí contigo. Y ojalá buscaremos que se repita. Amigos, hemos llegado al final de un episodio más de Hablando en Plata. Hemos visto que cuando, y voy a decir, los roles cambian, aunque ya me corrigieron, pero cuando se presentan estas situaciones entre padres e hijos, no es fácil para nadie. Uh-huh. Hemos explorado no solo por qué los hijos intentan protegernos, a veces queriendo controlarlo todo, sino también cómo podemos manejar esta nueva dinámica sin perder nuestra autonomía ni la cercanía con ellos. Uh-huh. La clave quizás está en el equilibrio, respetar nuestras decisiones, ser firmes pero abiertos al diálogo y encontrar formas de aceptar el apoyo que nos ofrecen sin que eso significa